por el que sufren, por el que luchan hasta morir. Éxito, hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir. Éxito, noches amargas, días de hambre, pero feliz. Buenas noches, amables y amigos televidentes. Ya está en el aire su programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa Hablan los Educadores. Un programa de entrevistas, de comentarios, de análisis y lo más importante, una línea de comunicación entre ustedes y nosotros. Llámenos para que participe del interesante programa que desarrollaremos en el día de hoy. En su programa Hablan los Educadores, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por el Canal del Sol en su nueva visión. Entonces, amigos y amigas, como siempre, su compañero, amigo, Franklin Ferreras, le acompaña. Y entonces el profesor Claudio Brazován prácticamente nos ha abandonado. De verdad que siempre está presentando una excusa, entonces prácticamente le vamos a aplicar abandono de puesto, de cargo, o sea que parece que ya él abandonó el trabajo. Y entonces José Luis García tiene una excusa. José Luis celebra muchos cumpleaños también, entonces en el día de hoy está celebrando el cumpleaños de otro de sus vástagos. O sea, ahí se gasta mucho dinero en cumpleaños, en celebraciones, siempre cuando no es la suegra, es la esposa, un hijo, la esposa del hijo, el nieto, el José Luis, la mujer, bueno. Pero es importante también celebrar todos esos acontecimientos, felicitar al niño, al hijo de José Luis, que cumple años hoy, que siga cumpliendo muchos años más de vida y de salud, y que Dios también le dé larga vida a José Luis para haber realizado su niño. Sin embargo, en esta noche vamos a tener una persona que va a estar acompañándonos y en sustitución de José Luis, y es el profesor Wilkin Ferreras. Buenas noches. Buenas noches, profesor Will Franklin. Saludos a los amables televidentes. Estamos acá hoy para compartir con usted este programa, ya que José Luis y Claudio le han abandonado, nosotros hemos venido a rescatarle. Bueno, gracias, profesor Ferreras. De verdad que en esta tarde, profesor, hay bastantes informaciones. Iniciamos con los combustibles, como siempre, que se mantienen sus precios igual, y que importante, por lo menos no subieron, por suerte, porque ya se sintió después de varias semanas consecutivas subiendo, entonces por lo menos decidieron, vamos a darle un respiro, vamos a detenerlos ahí. Así es, al menos eso. Y por otra parte, entonces, ya una jornada de índole importante, de índole social, es que Salud Pública, Educación y otras 41 instituciones se han unido para efectuar otro intento en detener el Zika, y es una jornada para eliminar criaderos y orientaciones a la población. Por eso hemos visto que diferentes regionales de educación están celebrando la 5ª jornada de eliminación de criadero y orientación y educación sobre cómo preservar la salud y eliminar los criaderos y la situación del Zika, que ha estado causando estragos, y del dengue en la República Dominicana. Por eso la Regional 10 de Educación de nuestra amiga y distinguida Sobeida Sánchez, que dirige nuestra amiga y distinguida Sobeida Sánchez, se integró en el día de hoy a esa actividad, igual la Regional de San Francisco de Macorís, nuestro amigo y hermano Juan Victorio también, y en el Ministerio de Educación, o sea que es una jornada, y el Ministerio de Salud Pública también, de manera que estaban en la calle hoy. Vi un grupo de personas, incluso hoy por el ensanche Luperón, de Salud Pública, que andaban en esos menesteres, y qué bueno, ellos le dejan el cloro, le dejan una hoja con la orientación educativa y le van diciendo si hay criaderos, cómo eliminar, y van eliminando los criaderos de mosquitos. Eso es importante, en tanto
pueda entonces eliminar esos criaderos para detener los mosquitos, porque de verdad que ya van 41 muertes por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que es el mismo que pica para el dengue, pica para el Zika y pica para la chikungunya. Entonces, como dice mi amigo Martín, ¿con qué nos vamos ahora? El mismo mosquito. Bien, es muy importante esa jornada, profesor, porque eso solo las personas que hemos estado con personas afectadas por esos virus sabemos de qué se trata. Ese es un virus que de verdad ha estado azotando a la ciudadanía en sentido general, y es importante que las personas pues tomen las medidas de precaución para así erradicar ese mal que ha estado afectando a la comunidad en sentido general. Ese mal pues no tiene edad, es a todo el mundo, Tiene raza, profesor, está en el país. Exacto. Por otra parte, Amarante Barret niega que haya sido citado. Ustedes saben que hubo o sea, emitieron una orden de arresto de conducencia contra el ministro de Educación para que vaya como testigo a un juicio. Entonces Amarante Barret niega que haya sido citado, pero asegura que irá al tribunal. Eso es importante. Y eso en el día de hoy, él lo dijo precisamente cuando lanzaba, que fue entrevistado en Santiago tras dejar iniciada este viernes la quinta jornada nacional de eliminación de los criaderos de mosquitos. Entonces, él dice que no fue citado a la audiencia que se le sigue a la mujer acusada de estafar a esa cartera, pero aseguró que no tiene problemas en comparecer ante el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional donde se conoce el caso. Y dice él, Amarante Barret, nosotros lo que queremos es que la mafia que está detrás de esta falsificación de títulos sea puesta en evidencia y sea castigada con todo el peso de la ley, dijo el funcionario en la prensa. O sea, eso es importante. Explicó que cuando el juzgado de instrucción envió a juicio a la imputada, Reina Margarita Núñez Infante, dentro de las pruebas que aportó, no se aceptaron las pruebas testimoniales. Entonces dijo que nunca le fue notificada una supuesta corrección al auto que ordenó apertura de juicio y que en el día de hoy los abogados ya están en el ministerio, en el tribunal. Entonces eso es importante. O sea que el 21 él estará allá en estrado como testigo, dice él ahí en esa comunicación que fue pospuesta para el 21 de julio. Sí, es importante porque hay varias cosas que se pueden leer de esta citación. Tiene varias aristas, tiene varias lecturas sobre esa citación que él vaya como testigo. Yo pienso de manera particular que una de ellas es, como él es el ministro, profesor, entonces para que vaya, para que toda la atención se centre en el ministro y en las declaraciones del ministro. Claro. Y entonces así los abogados buscar como una atenuante, como le llaman ellos, circunstancias atenuantes y que entonces se circunscribe el juicio a la atención del ministro y a las declaraciones del ministro y no a la de la acusada, la imputada. De manera que eso pudiera ser. Y de los demás testigos que pueden tener mayores argumentos que el mismo ministro, porque el ministro, ¿cuáles argumentos tiene? Las que le llevan. Sí, pero habrán otros testigos que estuvieron ahí en esos momentos en los que ella se prestó para esa falsificación según las indagatorias hasta el momento. Entonces por eso yo pienso que es que han estado en esa parte, en esa estrategia de los abogados. Sí. Entonces, por otra parte, nosotros tenemos ya una información buena, importante para los maestros y las maestras. Los maestros les encanta que le hablen de dinero. Sí, ya depositaron. No es tan solo eso, profesor, depositaron, sí, pero hay otra cosa. Sí. Depositaron, esto es para los maestros jubilados y pensionados. Y eso con relación al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, el INABIMA, realizará entre el lunes 27, estamos hablando del próximo lunes, y el jueves 30 de este mes, o sea, el Día del Maestro,
lunes 27, anoten la fecha, maestros jubilados y pensionados, y el lunes 30, los maestros jubilados, perdón, pensionados no le corresponde, del corriente mes, una nueva entrega del plan de retiro complementario, capitalizable a docentes jubilados del Ministerio de Educación. La entrega del plan de retiro complementario se da en cumplimiento a la Ley 451-08, que busca mejorar la calidad de vida del sector magisterial y será encabezada por el director ejecutivo general del INAVIMA, el licenciado Yuri Rodríguez Santos, en las fechas que mencionamos anteriormente, en el Salón Malecón Terraza del Hotel Sheraton en Santo Domingo, ubicada en la avenida George Washington, número 365, a partir de las 9:30 de la mañana. Entre las maestras y maestros jubilados que recibirán su plan de retiro complementario en este mes, son 867 maestros correspondientes a los decretos 355-13 y al otro decreto también 182-13 y al decreto 137-13. Igual, otros 50 maestros y maestras jubilados corresponden al decreto 334-12 con tiempo de docencia, de manera que, y otro decreto, el 268-12 y el 357-10. De manera que ahí están los maestros del decreto 10, 12 y 13, que le estarán entregando Y lo de que igual falta. manera del 11, el 395-11. Sí, del 395 del 11. O sea, de esos son los maestros. Usted sabe que para entregar esos recursos a los maestros jubilados se va entregando por etapas. O sea, Así es. los que tienen mayor años De de edad edad y y de de servicio. servicio, entonces van primero, luego van, y en ese orden, y por eso van trabajando varios decretos. Al parecer, profesor, esto se va a cumplir, como decía Inavima, de en agosto ya nivelar los años anteriores y ya entonces entrar en los de este año 2015, a entregar ahora a partir de agosto. Esa es una actividad similar, se estuvo haciendo en días pasados con los maestros jubilados y pensionados. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, yo soy un jubilado de la zona oriental. Yo lo quisiera saber por qué la institución INAVIMA no aclara de que nosotros no somos beneficiados con un plan de retiro, sino que nosotros tenemos que recibir un préstamo porque nos lo van a descontar. No, Es un préstamo. no, Pues profesor. nosotros tenemos que pagarlo. No, profesor. Entonces, ¿por qué cuando uno le habla a personas en la calle, la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Yo sí, es un préstamo. No, profesor. No, me dicen, no es un préstamo. Yo sí, porque a nosotros nos lo descuentan a todos. Diferente a las Fuerzas Armadas, que no le descuentan un centavo. ¿Me Sí, entendió? sí, se lo van descontando. Yo le voy a hacer, yo quiero que me escuche por aquí. Entonces, un profesor con una jubilación muy baja y le descuenten 1.400 pesos mensual de ese poco dinero que recibe, la pasa muy mal. En vez de estar contento por recibir el plan de retiro, lo que es que no quiere recibir el plan de retiro. Bien. Buenas noches. Yo quiero que me escuche por aquí. Profesor, no es un préstamo. Mire qué es lo que sucede. La ley 451-08, que es la que modifica la 6697 en los artículos 371 en adelante, que tiene que ver, y 362 en adelante, que tiene que ver con el plan de retiro complementario de los maestros y las maestras, fue claro, y ahí está el reglamento de aplicación de esa ley. Mire qué es lo que sucede. Es, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, usted lo decía, los de las Fuerzas Armadas, no le descuentan. Hacia allá van los maestros y las maestras. Fíjese qué es lo que sucede. Tan pronto un militar o un policía se ingresa a las Fuerzas Armadas, hay un descuento que le aplican mensualmente para ese retiro del plan complementario. Entonces, igual a los docentes
Pero ¿qué resulta? Esta fue una ley que se aprobó en el 2008. Y a partir de ahí, entonces, donde a usted le vienen descontando. Mire, a usted le descuentan el 1.5% de su salario para ese plan de retiro complementario. Pero yo debo decirle que el Estado, el empleador, aporta el 3.5% de su salario. Oiga bien, del suyo, usted aporta el 1.5% y el Estado aporta el 3.5%, de manera que no es un préstamo. O sea, que el Estado aporta 2 veces la cantidad que usted aporta. Sí, y algo más. prácticamente, sí, 2 veces, exactamente. O sea, lo que estamos diciendo es que no es un préstamo. Y entonces tienen que descontarle por el hecho de que todavía hay que capitalizar, exacto, hay que un capitalizar fondo, a Liliana Vilma para que eso se le pueda entregar a todos los maestros y maestras. Porque ¿de dónde sale eso? Es precisamente de ahí. Ahí estamos nosotros, los profesores que somos más nuevos, y cuando nos vayamos, cuando nos jubilemos, nosotros queremos que también el fondo tenga. Entonces no es un préstamo, profesor, no, de ninguna manera. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Este es Yamaska. Adelante. Quiero saber a partir de qué fecha van a empezar a dar los exámenes de admisión en la IFODOS. A IFODOS, no tenemos exactamente la fecha. La investigaremos y le diremos. O sea, es una beca, profesor, que quiere para los niños, entonces para los jóvenes. Sí. De manera que eso es importante, que la gente esté ocupándose y claro, preocupándose por la beca y la formación así es, en así educación. es, profesor. Vamos a ver si nos dan la respuesta a esa inquietud de la maestra. Vamos a ver si nos la dan por acá ahora. Sí, y inmediatamente entonces nos lleguen, inmediatamente le damos la respuesta. Vamos a tomar esta otra llamada, profesor. Buenas noches. Buenas noches. De manera que vamos a nuestra primera pausa comercial. No se muevan, porque en breve retornamos. Adelante, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. Quiero enviar el saludo a nuestro amigo y hermano Neftalí Padilla en esta tarde, igual a mi amigo Edward, que siempre está ahí con nosotros participando. Profesor, también ahí mismo con los saludos felicitar a la profesora Juana Rodríguez, cariñosamente Esther, que está de cumpleaños hoy. Ella es la directora de la escuela Santo Cristo de los Milagros allá en Los Minos. Sí, nuestra amiga, sí, felicidades, sí. que siga cumpliendo muchos años más. Por otra parte, profesor, yo quiero que podamos comentar en un momento ahora estas declaraciones de un abogado que usted ve en un programa, y hay programeros que saben de todo, o sea, saben de derecho, saben de educación, saben de medicina, saben de la NASA, saben de todo, o sea, son de todólogos. medio ambiente y de todo. Sí, entonces, este es un abogado y dice que este es un país que está para importar profesores masivamente. Para el reconocido abogado Luis Miguel Pereira, si la República Dominicana desea cosechar los resultados de la inversión que está haciendo en educación a mediano plazo, entonces debiera comenzar a traer profesores calificados desde otros países, al tiempo que implementa programas para formar mejor a los educadores dominicanos. Profesor, ¿Qué le parece? A mí me gustaría saber dónde estudió ese abogado la carrera de maestro. De educación, dónde él estudió, cómo él se hizo experta en educación. Pero a su vez, ¿quién le dio clase a él para hacerse abogado? ¿Y dónde impartió docencia? Claro. ¿O dónde ha impartido docencia? Claro que sí. ¿Cuántos niños ha tenido él en una aula? ¿Cuántos ha alfabetizado él? Eso me gustaría saberlo. Porque a partir de ahí es entonces que debe venir ese tipo de análisis. Porque un análisis así, usted no lo puede hacer desde una oficina con aire. No es así. Es en una aula
con 40, 50, 60 muchachos, niños y niñas. ¿Usted cree que él puede estar a la vez en 2 tribunales a la vez, profesor? Eso es imposible, profesor. Él como abogado. Imposible, profesor. Entonces, eso mismo ocurre cuando un maestro tiene 60 muchachos, 60 niños. ¿Por qué? Porque se supone que para que un maestro desarrolle sus funciones de manera más o menos acorde debe ser no más de 30 niños, a lo sumo 35. Pero cuando tiene 60, ¿qué está haciendo? Está duplicando la capacidad. Y por más capacitado que esté el maestro, por más entregado que esté el maestro, no va a poder hacer bien sus funciones. Eso es imposible. Entonces, eso mismo pasaría con él si él estuviera en 2 estrados a la vez. Por mejor abogado que sea, no puedes estarlo. Entonces, profesor, hay una situación que se da, que es que aquí todo el mundo habla de educación, porque es muy fácil. Usted viendo un juego de béisbol, el bateador parado en el plato, y usted pide, ¿y qué es que él está pensando? Que vio y el strike, ¿por qué no le tiró? O sea, después que el lanzamiento pasa, profesor, que usted lo vio, es muy fácil estar criticando y haciendo análisis. Incluso, no es tan solo a él que le sucede eso, profesor, en educación. Claro porque que no. educación nosotros podemos hablar por varias cosas. Primero, porque eso fue lo que estudiamos y eso es lo que somos. Nosotros no somos ni abogados, ni albañiles, ni carpinteros. Nosotros somos docentes y por eso hablamos. Y maestros normales, normalistas. Maestro normal primario, sí, y por eso hablamos de eso. Por eso vinimos a hablar hoy de educación, como siempre. Entonces, hablando de educación, fíjense cómo él viene y entonces dice que hay que importarlo. Pero hay que importarlo para formar nuevos maestros, hay que importarlo a la educación básica, a impartir docencia, porque también sería importante aclarar esa parte. Claro. ¿A qué van a venir? Claro. Si es a formar maestros, si es a trabajar con los niños, por varias razones. Primero, desde un extranjero no se va a exponer a venir a trabajar aquí por lo que le pagan a un maestro dominicano. Imposible. Eso es lo primero. Imposible. Lo segundo es que un maestro extranjero no conoce la realidad de la República Dominicana. Primero tiene que conocerla y la situación socioeconómica incluso de los niños y de las niñas, que tiene que convivir con eso, que a nosotros nos enseñaron que después que usted conoce a sus alumnos y conoce la realidad de esos alumnos, entonces usted planifica en función de las necesidades de esos alumnos, Claro. que hacia ahí debe ir el currículo, profesor, y hacer una verdadera revolución educativa. Por eso le decía ahorita que somos normalistas, porque así fue como a nosotros nos enseñaron desde que nosotros entramos a las escuelas normales. Nosotros entramos a las escuelas normales y lo primero que nos decían nuestros maestros de maestros, formadores, es: usted tiene que conocer la necesidad de sus niños para usted poder hacer una planificación. Buenas noches. Buena, ¿cómo está? Muy bien, está en el aire. Adelante. Está en el aire. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas. Bueno, le decía que tiene que tener el conocimiento de eso para usted hacer una buena planificación y que sus niños entonces pues puedan, o usted pueda llevar a cabo esos conocimientos con esas realidades que traen sus niños. Porque el niño no llega a la escuela en vacío. Ya el niño trae desde su entorno, desde su periferia, unos conocimientos que el maestro debe aprovecharlo para a partir de ahí continuar con esos conocimientos del niño y de la niña. Claro está, porque también eso busca que el papá y la mamá pues se puedan centrar en esos conocimientos, porque ellos van a partir de lo que tienen, o sea que el papá y la mamá también conocen de eso que tienen sus niños, porque es con ellos que lo han ido cultivando. Pero oiga qué osado, profesor, oiga qué osado este abogado y esta señora. Dice, se hace una pregunta: ¿qué vamos a seguir haciendo con la educación de ese cuerpo profesoral prácticamente analfabeta que tenemos? Expresó la destacada jurista y comunicadora. O sea, están diciendo que los maestros son... ¿cómo? Yo quisiera ver cómo ellos le miran la cara a sus maestros. Eso, Exacto. me gustaría ver eso. Sí, eso A sería mí me importante. gustaría ver No, eso. y ver quiénes lo capacitaron Bien, ahí, porque correcto. a lo mejor no estudiaron aquí en este país. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Habla Griselda, Altagracia Torres, de Villa Isabela, Puerto Plata. Adelante, Griselda. Sí, yo quiero que ustedes me hagan una aclaración. Yo soy jubilada del decreto 182 del 13. Sí, Y han llamado a todos los maestros y a mí no me han llamado. Yo estaba investigando porque ya van a entregar ahora en Puerto Plata. sí, eso es el lunes, del lunes al jueves. Sí,
pero que a mí no me han llamado y no me han pedido la cédula, ni me han dicho nada. A veces hay dificultad con eso, pero de todo modo llámese a Inavima el lunes ya y entonces usted investiga esa parte, porque han estado comunicándose con algunos maestros, lo que resulta es que a veces no lo encuentran, pero llámese que ahí le darán la respuesta si le toca venir. Ok, ustedes pueden darme un número de Inavima ahora Inavima. Se lo vamos a hacer llegar, Sí. se lo vamos a hacer llegar. Entonces, en el transcurso del programa. Él dice que qué vamos a hacer, a seguir haciendo con la educación de este cuerpo profesoral prácticamente analfabeta que tenemos. O sea, los profesores dicen que están mal formados. ¿Quién formó esos maestros? Así es. A ese maestro que él dice que está mal formado, que es incluso de la generación de él, lo formaron los mismos profesores que lo formaron a él, de manera que él también está mal formado. Claro. Oiga, o sea, implícitamente. Digo que la mala formación de los profesionales de educación tiene presencia no solo en las escuelas públicas del país, sino también en colegios privados, en los barrios, donde cualquier señora puede ganarse la vida como docente sin estar preparada para ejercer. ¿Usted se imagina? O sea, ¿y cómo van a decir que no están preparados? Sí, mire, los maestros tienen que seguir preparados. Yo estoy de acuerdo con eso. Incluso ese es uno de los retos que vamos a analizar y vamos a ver ahorita. Pero no nos pueden venir a decir a nosotros entonces que los maestros son analfabetos. Entonces, eso es lo único que permite que rápidamente tengan respuesta a un currículo renovado, que los docentes y las estudiantes puedan realmente incorporarse a planes de estudios modernos con técnicas de aprendizaje sofisticadas, porque de lo contrario, tú tienes que esperar formar profesores que te toma mínimo 10 años si empiezas hoy, dice él. O sea, si empiezan a formar un profesor va a durar 10 años. O sea, que él va a hacer un currículo nuevo del perfil del nuevo egresado docente que va a durar 10 años. O sea, que va a ser un plan decenal en eso. Con la formación de los maestros. De manera que ya eso es para que usted vea. Por eso le digo, profesor, que están hablando personas sin autoridad de educación y aquí todo el mundo habla. Claro. Ahora, si lo hubiese dicho Melanie, nosotros estuviéramos analizándolo desde otra perspectiva, sí. que ese sí sabe educación. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas. Bueno, se están como cayendo Está las llamadas, defectuoso. profesor. Bien, profesor, le tengo respuesta aquí a la maestra que nos llamó ahorita. Aquí nos dicen desde el ISFODOSO que todavía no tienen fecha prevista. Ya ellos nos las harán llegar y nosotros por esta vía le estaremos comunicando cuándo será esa fecha. En la próxima semana ya es muy probable que ellos tengan ya esa fecha y nosotros por acá se la vamos a hacer llegar a ellos. Muy Así bien, que no tienen- maestras y maestros ya tienen la información en torno a eso. Para las nuevas becas. Para las 9. Muy bien. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. No se muevan porque en breve retornamos y vamos a analizar, vamos a ver algunos retos y desafíos que a nuestro entender tiene la educación pública en la República Dominicana, o tal vez la educación en la República Dominicana. Todo global. Adelante, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. Agradecer, profesor, yo estuve ayer, el miércoles, antes de ayer, en el segundo foro que organizaron comunitarios, dirigentes comunitarios de la zona de Manu Guayabo y zonas aledañas, y nos invitaron a que fuéramos a compartir con ellos a conversar sobre retos y desafíos de la educación dominicana, y de verdad que fue una experiencia maravillosa que estuvimos en ese conversatorio, que usted nota cómo la gente quiere involucrarse en las actividades Así es. de las escuelas, y eso es importante. O sea, aunque nosotros veamos en pleno siglo XXI ya una escuela hecha, bien bonita, Edificada. edificada,
y con la verja llena de alambres, o sea, una trinchera. una trinchera, sí, alambre trinchera, profesor. Hay algunas comunidades que sí, que se empoderan, que sí, que cuidan la escuela. Aunque eso es, cuando usted ve la escuela, que hay que subirle los blogs y entonces subirle la verja, es porque van y se llevan los televisores, se llevan los plasmas, se llevan, profesor, la batería, la computadora, los inversores. Eso significa que realmente todavía no hay un empoderamiento de la sociedad hacia su centro educativo, hacia la escuela. Eso es lo que sucede, que eso no debía suceder. Pero nada, entonces dentro de eso, nosotros hacíamos una contextualización de lo que era la educación y una breve reseña histórica con relación a lo que fue el Plan Decenal de Educación, lo que eso significó, que incluso debo decir que ahí quedaron cosas inconclusas. Claro. Muchas cosas inconclusas que no se le dio seguimiento. Claro, fueron de las cosas que mayor nivel de apertura tuvo y de mayor repunte, que fue ya en el último Profesor, digamos que ese fue el motor, sí, para, correcto, para arrancar sí, a este punto en el que estamos. en la última década del siglo pasado, correcto. Y entonces, a principios de este siglo, fíjese que ahí tuvimos en la Ley de Educación General 66-97, y entonces en ese siglo, en esa década de ese último siglo y principio de entonces es que nosotros hemos tenido ese avance. Todavía seguimos hablando del Plan Decenal de Educación porque fue bueno realmente. Claro. O sea, hay que decirlo. Claro. Pero ¿por qué fue bueno, profesor? Fue bueno porque se incluyó a la comunidad realmente. Sí, porque sí, exacto. Se incluyó a todos. Porque profesor. hubo consultas, locales, claro, regionales, claro, nacionales, y todo el profesorado se involucró. A toda la comunidad. Por eso fue bueno. Yo espero que igual, entonces por eso usted vio, y entonces todo eso surgió, y por eso lo del 4% de educación es producto de la ley, profesor. O sea, claro, que fue que se visualizó todo y la titulación de los maestros. Mire, para mí en lo particular, yo pienso que uno de los mayores retos que hay en la educación pública es la formación continua y constante, permanente del profesorado. ¿Por qué, profesor? Porque el maestro tiene que saber claramente cómo se diseña un currículo. Tiene que saber política de diseñar un currículo, profesor. Pero igual, un profesor tiene que saber qué se enseña. O sea, tiene que saber realmente cómo aprende a diseñar un currículo, cómo conducir un proceso de enseñanza-aprendizaje. Un maestro tiene también que aprender a visualizar los resultados académicos, los de él, o sea, los de sus alumnos, y reflexionar sobre la práctica pedagógica. Pero también tiene que discutir todo eso, lo que creemos que es calidad educativa, qué es educación de calidad y qué no es educación de calidad. Toda esa parte tiene el maestro que entenderlo, y por eso yo pienso que ese es un reto capital, lo de la formación de los profesores y profesoras, por lo que decía nuestra madre, nadie da lo que no tiene. Eso es así. Y pasa algo, profesor. Mire, la gente confunde lo que es titularse con prepararse, son dos cosas diferentes. Hay personas que tienen muchos títulos, pero realmente no tienen ese don de enseñanza, porque los maestros, ¿qué es lo primero que se nos pedía a nosotros? Vuelvo a repetir, los normalistas, que eso se hacía por vocación. El que es maestro por vocación. Sí, ese es uno de los retos, ciertamente, profesor Wilkin, el compromiso del docente. Fíjese, yo le decía, por ejemplo, mire, ahí está mi papá, nuestro padre tiene 87 años, yo quisiera que usted lo escuche, hizo 3er grado de primaria, Luz. Yo quisiera que usted lo escuche leyendo, por ejemplo, la prensa, leyendo un periódico, leyendo un texto cualquiera, un párrafo, escribiendo, y entonces que usted lo ponga perfecto, una lectura fluida que tiene. Entonces, a partir de que lea, usted le quita el periódico y haga un análisis con él, igual haga lo mismo con un alumno del bachillerato. Del bachillerato. Y usted va a decir, pero ¿y entonces? ¿Los profesores de antes eran mejor que los de ahora? ¿O los de ahora son peores que los de antes? ¿O los estudiantes de antes eran mejor que los estudiantes de ahora? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Mire, sencillo. Es que en educación nosotros hemos ido en busca de cosas
buena, que es importante Claro, eso. Pero en, claro. en ese constante buscar cosas nuevas, se han perdido cosas que eran importantes y que eran vitales. Claro que sí. Por ejemplo, ya, o sea, ya a usted le llega a un niño a quinto curso que le lee machucando, profesor, la lectura, a octavo, incluso en Sí. octavo. ¿Por qué? Porque lo que hay han tenido una importancia de que el niño pueda ir pasando de curso en curso, de curso en curso, y antes no, antes los niveles de repitencia eran mayores, eso es verdad, hay que decirlo, Claro. eran mayores. Pero también Pero- había que ver con la calidad que salían de esos cursos. Porque esa es otra cosa. Porque una cosa va de la mano con la otra. Porque es verdad, no estamos de acuerdo con la repitencia, sobre todo en los primeros grados. Eso es verdad. Pero para eso también hace falta un poco de incluir a la familia en esa alfabetización de esos primeros grados. Eso es uno de los retos también, profesor, que tiene la educación dominicana. Incluir la familia en eso, en la educación de sus hijos. Por eso nosotros hemos visto, le decía, entonces cuando caemos a la parte de eran mejor o eran peor, o sea, había mayor nivel de repitencia. Por eso nosotros hemos visto que hay mayor cobertura en educación. O sea, ¿en cuáles cosas hemos mejorado últimamente? En la cobertura de educación. Ya nosotros vemos que hay casi la gran mayoría de niños están en las escuelas. Casi el 100%. Casi el 100%, correcto. Entonces, ¿en qué otra cosa? En la construcción de aulas. Hemos mejorado, hemos avanzado en eso. Hemos mejorado en la titulación de los docentes. O sea, ya casi el 100% de los docentes son licenciados. Así es. El 90%, Más del 90%. más del 90% de los maestros son licenciados. Están entrando a la... Y una gran parte tienen maestría y hasta doctorado ya. Correcto. Hay mayor asignación de recursos. También ahí hemos avanzado. Hay mayor participación de la sociedad civil. Ha bajado el nivel de la repitencia y ha bajado el nivel de la deserción escolar. Eso es verdad. Pero entonces, cuando usted dice es que antes se producía, había muchos niveles de repitencia, porque como o sea, los profesores eran ley, batuta y constitución, profesor. O sea, antes había mayor nivel de exigencia con relación a eso. Y se quemaba un alumno y no era como motivo de muchas situaciones. Pero ahora no, ahora lo que quiere es que haya mucho nivel de promoción, porque eso es incluso uno de los indicadores de calidad. Claro, porque eso es lo que vende. Ahora lo que estamos buscando es el mercado. Estamos en un sistema de mercado. Eso es lo que vende. Como lo que vende es promoción. Pues entonces ahí es donde estamos. Vuelvo y repito, no estamos de acuerdo con la repitencia. No nos vayan a malinterpretar, por favor. Pero también tenemos que ver cómo están saliendo esos niños de esos grados. La calidad de los aprendizajes, profesor. Claro. O sea, ¿qué aprenden los niños? Claro. Y claro. cómo aprenden. Por eso estamos diciendo la formación del maestro y la dedicación, o sea, esa parte, la entrega, el sacrificio. Es que eso era un sacerdocio, eso nos decían a nosotros, eso es lo que más se parece a un cura, es un maestro. Porque el maestro, incluso el de las décadas anteriores, como usted decía, 80 y 90, profesor, esos maestros no ganaban dinero para estar en ese trabajo. ¿Por qué lo hacían? Por la satisfacción de apoyar, de ayudar y por el respeto que le tenía la comunidad, que le tenían los padres, que le tenían esos niños. Esa era la satisfacción del maestro. Sí, a propósito, en la década de los 80 le llamaron la década perdida, donde un grupo de profesores incluso perdieron la vida en frágiles embarcaciones Claro. hacia la vecina isla de Puerto Rico en busca de mejores vidas de su familia y de ellos mismos. Y se fueron en yola, profesor, y dejaron Sí, porque y no a creyeron, España. no creyeron en la educación pública. Y a España, todavía en los años, a finales de los 90 todavía se iban. Entonces, otro reto importante, profesor, evitar el mal uso de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque en la tecnología usted ve el morbo. Los niños chequeando morbosidades, o sea, los padres también tienen que estar chequeando. Ese es uno de los retos. Otro reto que yo pienso que tiene la educación dominicana, evitar los niveles de influencia negativa de los medios de comunicación. Claro. Los que están criando no son los padres, es el televisor que está criando. Le compramos el televisor y lo dejamos ahí al niño, que se pase el día frente al televisor. El televisor es que le está diciendo al niño cómo debe comportarse, no es la familia. O sea, la familia está delegando su rol en un televisor, en un celular, en una tablet, en que el niño esté en eso, pero el papá y la mamá no están teniendo esa comunicación con el niño, con la niña, que es lo que realmente le va a llevar a él o le va a servir para su formación. Entonces, esos son los niveles que nosotros tenemos que ir viendo. O sea, cómo la familia tiene
O sea, ese otro reto, que la familia brinde un real y significativo apoyo al proceso de formación de sus hijos. Claro. O sea, porque educación es como el todo, es como la esencia de la persona, es el todo. Usted ha visto personas que no tienen niveles de conocimiento, de instrucción en el sentido de que no han ido a la escuela, sin embargo, tienen más educación que personas que tienen PhD, que tienen doctorado, que tienen licenciatura. O sea, ¿por qué? Porque la educación es como el sentido general del todo. Entonces, por eso estamos diciendo, eduquemos. Fíjese que para educar en valores, no es diciendo, la mejor forma de decir es hacer. Si usted en su casa le habla mentira a sus niños, usted no tiene autoridad para decirle a sus niños que no hablen mentiras, que no mientan. Pero igual, o sea, ¿por qué? Porque la educación en valores se da a través de lo que usted es. ¿A través de qué? A través de las acciones que usted hace diariamente. Entonces, yo no sé leer ni escribir, pero ¿puedo educar en valores? Claro que sí. Ese es uno de los retos de la educación. O sea, y hay que ir trabajando la espera. ¿Cómo nosotros trabajamos la espera? Bueno, porque nosotros vemos muchos jóvenes de 20 años, para poner un ejemplo, un joven de 20 años, profesor, y el papá tiene 60 años. El papá tiene 60 años, empezó a trabajar a los 20 años y ya tiene 40 años ininterrumpidos de su vida trabajando. Ese joven de 20 años quiere tener lo que su padre tiene en 60 años y 40 años de trabajo. O sea, estamos hablando él lo quiere tener en un que año. El papá tiene, no, que el papá le duplica la edad biológica de él en trabajo. Sí. Y entonces ya ese joven quiere tener lo que el padre tiene. ¿Por qué, profesor? Porque incluso las malas influencias ven que aquel que lo que hace que está en malos caminos, tiene un carro, tiene un motor, tiene por aquí, tiene aquello. Entonces eso sucede y esas son de las influencias que nosotros tenemos que evitar. Y ir trabajando en la casa, en la escuela también, en la escuela, la espera, con esos alumnos, irle poniendo el ejemplo de lo que eso Pero mismo, dentro de ese sucede. ejemplo que se le puede poner a ellos está el que esas personas que haciendo esas cosas indebidas, pues no llegan, rara vez llegan a cumplir los 50 años de edad. Casi siempre se mueren en el camino, profesor, o los matan, o están presos, o lo que sea. O sea, esos ejemplos hay que ponérselos a nuestros niños y a nuestras niñas para que ellos realmente recapaciten y se pongan a tono con lo que está pasando en nuestra sociedad y cómo nosotros queremos visualizar esta sociedad en 10 años, en 20 años. Fíjese, otro reto importante, profesor, es cumplir y hacer cumplir las normativas de educación. Y lo estoy diciendo que ese es un reto grandísimo, porque le toca incluso al Estado dominicano hacer cumplir eso. Por ejemplo, el artículo 20 de educación establece, oigan lo que dice textualmente el artículo 20, la familia tiene la obligación de escolarizar a sus hijos en la edad escolar definida en la presente ley. Así es. E interesarse por el avance de sus hijos en la escuela, apoyar los esfuerzos de los maestros para que reciban una buena educación y crear en ellos una actitud positiva hacia el estudio y de respeto por el conocimiento. Dice el artículo 20 aquí, en la Ley General de Educación, o sea, está hablando del carácter de obligatoriedad de la educación básica. Entonces, ¿qué pasa con esos padres? Esos padres que no mandan sus hijos a la escuela, Luz, ¿qué le pasa? ¿Qué usted ha visto que le pasa? Nada, tan campante y sonante, y entonces el Estado no le pasa nada, y al contrario, todo lo contrario, le da entonces, profesor, oiga bien, le da bono gas, bono luz, bono qué sé yo cuánto, todos los tipos de bonos. Entonces cuando van a entregarle esos bonos, ahí sí ellos van atacados a la escuela a buscar la asistencia. Ay, profesor, pero que yo no sabía. Y él tiene menos del 75%, pero muy atacado a la escuela, le estoy diciendo, porque cuando nos llegan, profesor, claro, usted dice, oh, mi Dios, entonces, y no hay forma de ponerle presión. No, que no vino. Entonces, lo que implica es, si un alumno, si un hijo suyo, madre, padre, está en la escuela y es de jornada escolar extendida, y lo que le están dando a usted de bono luz, bono gas, de compras, entonces le están facilitando la vida. Lo que usted se busque no es para que lo juegue y se lo beba de cerveza, claro, es para que usted entonces cumpla con su responsabilidad de padre y de madre que vino dada, vino impuesta por Dios, su responsabilidad sagrada. Que pueda jugar su rol.
que pueda jugar su rol, el rol de padre y de madre. Porque, o sea, la solidaridad, tarjeta solidaridad es para la comida, como usted dijo, profesor. El bono gas es para el gas. O sea, le están dando todo. Y aparte de eso, le dan la educación. Pero el papá, la mamá, solo se enfoca en la parte del bono gas, del bono luz y de la tarjeta solidaridad. No así del niño y de la niña, como dice la ley, la obligatoriedad. ¿Qué cuando algo es obligatorio? Cuando yo no puedo delegar lo mío. O sea, es algo que me corresponde a mí y eso yo no lo puedo delegar. El papá y la mamá no pueden delegar eso en nadie. Ni en el maestro, ni en el psicólogo, ni en el vecino, ni en nadie. Y cuando hablamos por eso de capacitación, tiene que ser la capacitación de todo el personal docente, administrativo que funciona en la escuela. ¿Por qué? Porque se dan situaciones a veces, o sea, tan importante es la educación en la formación del profesor en los temas del currículo, del registro, de la metodología, de lo que él trabaja, como tan importante es la formación de ese portero, que sepa cuáles son sus funciones, o sea, claro, la inducción, profesor, y cómo el comportarse frente a tal o cual situación. Igual tan importante es la señora que le lleva el café, la que barre el curso, la que nos limpia el curso. O sea, porque que sepan que van a bregar con niños y niñas y que tienen incluso hasta que medir las palabras y la forma de hablarle a esos niños. ¿Por qué? Porque decirle hasta una palabra puede ser lo que le llaman ahora el bullying. El bullying. Entonces, tiene que decir, no, espérese. Y conocer también de la ley 136-03, que es sobre la ley de niños, niñas y adolescentes. O sea, que todo el personal, porque en la escuela somos todos. Entonces, tiene que conocer. A eso yo le incluiría también la sociedad de padres, o sea, la directiva de la sociedad de padres que tenga esos conocimientos. ¿Por qué? Pues ellos juegan un rol importante en las escuelas, claro, las que realmente son efectivas en esos casos. Ellas deben acompañar a la entrega de la merienda, deben acompañar el recibimiento de los niños, en fin, deben acompañar una serie de cosas que por eso es importante que se incluyan en esa capacitación de la que usted estaba hablando, profesor. Un reto importante, profesor, y yo quiero que podamos hablar de eso, es crear los espacios para la reflexión, la planificación, el llenado de las evaluaciones y los registros de los alumnos. Óigame, hoy, profesor, hoy por hoy los profesores sí saben lo que están pasando con el llenado de esos boletines de nota, que es otro registro adicional por cada uno de los alumnos. Y yo quisiera, y yo reto a los que hicieron ese registro del Ministerio de Educación, que ellos vayan a un aula con 40 alumnos por un año, que llenen el registro y llenen las notas, porque eso sí debieron haber hecho ellos, porque es muy fácil desde un aire, desde una oficina con aire, estar planificando y enviando cosas. Bajen allá. ¿Es que se ve diferente, profesor? Se ve diferente. No, es que tienen que ir, yo los reto para que bajen allá y duren un año también con esos niños. Vamos todos allá, un año. Solo un año, no queremos más. Es correcto. Para que ellos trabajen con ese registro y los boletines de nota como están. Porque son antipedagógicos. ¿Por qué? Porque atrasan el trabajo pedagógico de los maestros y las maestras. Bueno, amables y amigos televidentes, hemos llegado a la parte final del programa. Gracias por el favor de la teleaudiencia. Será el próximo lunes, Dios mediante, cuando volveremos a estar con ustedes. Buenas noches. Para vivir.